superiores en León, Guanajuato, a nuestros colegas de la Escuela Superior de Comercio y Administración en Santo Tomás, del Politécnico Nacional, que los estuvimos esperando y no llegaron, Facultad de Estudios Superiores Aragón, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Morelos, la de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruzana. No obstante que nombramos solamente una sede, hay varias sedes que a su vez ellos invitan a colegas de otras facultades, incluso de otras partes de la ciudad en cuestión, y que tienen que ver con educación superior. Sería el caso de la Autónoma de Puebla, que además de invitar escuelas de la propia universidad o a colegas de otras escuelas, invita a gente de otras universidades. Desde aquí un saludo. También en la Universidad Autónoma de Tamaulipas ocurre lo mismo, aunque la sede es la Autónoma de Tamaulipas, van colegas de otras universidades de la región. ¿Sí? Entonces un saludo a todos ellos. Qué bueno, la Normal 4, Ciudad de Nezahualcóyotl, desde aquí un saludo, qué bueno que ya están con nosotros. Bueno, empecemos. Antes quisiera mencionar, creo que son 6 puntos. Uno es, siguiendo el recuento de nuestras sesiones, ¿recuerdan qué sesión es esta? O al revés, ¿cuántas nos faltan por terminar nuestro curso? Con esta nos faltan 3 sesiones. Dependiendo un poco de las características de cada sede, se han establecido los calendarios para entregar las evaluaciones correspondientes. Aquí para nosotros, ustedes recuerdan cuándo se tiene que entregar el ensayo con el que se va a evaluar a las personas que requieren ser evaluados para tener la calificación correspondiente. ¿Ya no se acuerdan cuándo es? Viernes 25. ¿Sí? El calendario viene el 17 de noviembre, jueves 17 de noviembre. Era para darnos margen para poderlos calificar de manera tal que cuando cerramos nuestro curso ya supiéramos quién habría pasado para entregarle las constancias correspondientes. Dado que creo que podemos lidiar con esto, la fecha para la entrega se corre una semana más, ¿sí? Una semana más, recuérdenlo, ¿sí? Porque pensamos que con una semana que los evaluemos tendremos suficiente. Ahora, recuerden, las características del ensayo que deben entregar están en la página web del curso. Vienen creo que hasta el tipo de letra y el tamaño y los renglones y todo eso, ahí viene. Ahora, también en nuestra página recuerden que hay una sección sobre plagio, ¿sí? Léanla, es una presentación en PowerPoint, son 20 láminas, léanlo, es importante. Viene también un pequeño manual de cómo citar, cómo llevar a cabo las citas académicas para su ensayo. E incluso viene un pequeño trabajo también de cómo redactar un ensayo. Entonces, es importante, recuérdenlo, ahí hay una guía para que ustedes puedan entregar su trabajo. E insisto, las reglas de cómo hacer el trabajo, cuál es el tema y extensión, etcétera, ahí vienen especificadas en la sección de evaluación de la página del curso. ¿De acuerdo? Las sedes se ajustan a sus calendarios o a sus peculiaridades y ya lo establecerán. También me voy a adelantar para empezar rápido, que tomaran en cuenta que la parte importante de la obra, quizá no es tan importante, pero parte de la obra del doctor Rodríguez, nuestro ponente del día de hoy, la pueden ustedes consultar en la dirección http works bpress.com Roberto Rodríguez. Ahí pueden consultar parte de la obra tan importante y que ha acumulado a lo largo de mucho tiempo el doctor Rodríguez. Esto también, la repito, http works
bepres con doble S, bepres.com, /Roberto, Rodríguez. Ahí es una página personal del doctor Rodríguez y en serio se la recomiendo esa página. Pueden bajar infinidad de trabajos del doctor. Seremos reiterativos. ¿Quién es el doctor Roberto Rodríguez, que el día de hoy tendrá a su cargo la sesión? ¿Se acuerdan de qué sesión es? Empezamos hoy un tema nuevo, ¿sí? Es en nuestro análisis del sistema de educación superior. Hoy le toca analizar al doctor Rodríguez, ¿qué tema? La educación superior privada en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿quién es el doctor Roberto Rodríguez? Yo diría, pues, ¿quién no lo conoce? Porque antes que nada es mi amigo, entonces lo conozco más o menos bien. Pero es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac. Es un reconocido especialista en educación superior comparada, política educativa y temas de desigualdad social. Autor de innumerables obras, varios libros, artículos, capítulos en los temas de su especialidad. Fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, cofundador del Observatorio Ciudadano de la Educación, fue director de la Revista de Educación Superior, en la actualidad es subdirector de Evaluación Universitaria e Impacto Social de la Dirección General de Evaluación Universitaria de la UNAM. Ahorita que le pasé esto me va a borrar un montón de cosas aquí, entonces termino. Articulista del suplemento Campus Milenio, y en el lugar que les decía pueden encontrar varios de sus trabajos, bueno, una parte importante de sus trabajos, ¿sí? Entonces, Roberto, un gusto tenerte con nosotros, pues adelante. Muchas gracias. Vamos al tema de este último módulo. El primero es sobre educación superior privada y es el que corresponde a esta sesión. La intención es ver en una, digamos, perspectiva más bien general para poder dejar a la sesión de preguntas cualquier detalle que se les ocurra, aquí y en las sedes, por supuesto, sobre la dinámica, es decir, los antecedentes, el desarrollo histórico, la condición actual y algunos de los problemas relevantes de este subsistema o sistema que forma parte de la educación superior en México y que corresponde a la enseñanza superior de carácter privado. Al día de hoy, la educación superior privada concentra prácticamente una tercera parte de la matrícula total de licenciatura. Es decir, cerca de 1 millón de estudiantes, de los poco más de 3 millones de alumnos que corresponden al sistema escolarizado. Si uno aumenta a estas cifras, las tienen frente a ustedes, la educación superior de carácter a distancia, pues todo se eleva un poco más, es decir, crece el tamaño de la matrícula total hasta llegar casi a 4 millones, hay más de 500,000 estudiantes en educación superior a distancia. Y también una tercera parte más en la educación superior privada, un cuarto más o menos, tanto dentro de él a la puede gráfico que mostramos un segmento temporal interesante, lo vamos a recordar, que representó algo así como 6 meses de educación superior privada, que significa la segunda mitad de la década 90 y la primera mitad de la década 2000. Ese fue el momento en que cobró realmente una presencia importante la modalidad privada. Después, sin dejar de crecer,
tiene una cierta estabilidad, pero esta obedece más bien a un doble efecto. Por un lado, que se reactivó el crecimiento de la educación superior pública, y por otro, que probablemente alcanzó condiciones de techo el volumen de estudiantes que podía o que puede pagar por la modalidad privada. Quizás ambos fenómenos sean explicativos de esta primera pauta general. Antes de seguir, sí me gustaría decir que el tema de la educación superior privada ha sido estudiado y está siendo estudiado, y respecto a él existen ya abundantes trabajos. Algunos de esos los tienen en la bibliografía que pusimos para la sesión, pero añadiría, por ejemplo, los nombres Manuel Gil, antes de dedicarse al tema de los profesores y las normales, su tema previo era justamente sobre los profesores de las universidades privadas, en especial las conocidas como patitos. Sus trabajos al respecto son muy relevantes. Los trabajos de Adrián de Garay sobre los estudiantes en las universidades privadas, de Adrián Acosta sobre el sistema privado en general, uno muy reciente y muy recomendable de Angélica Cuellar, la acaban de tener acá, que publicó en, el último o penúltimo número de Perfiles Educativos, en que trata también de demostrar la irrupción de nuevas formas y dinámicas en la oferta de servicios privados, y los no tan recientes, pero también muy recomendables, trabajos de Muñoz Izquierdo sobre la calidad de los programas de educación superior privada, y de Marisol Silva Laya también en el mismo tema. Parte de lo que acabamos a decir, parte está, digamos, inspirado en los hallazgos, perspectivas, etcétera, que los especialistas han desarrollado al respecto. El crecimiento de la modalidad privada con respecto a la modalidad pública pueden ustedes advertirla en esta, digamos, gráfica doble. En el 2000 pueden ustedes ver la educación privada absorbía en torno al 30% de la demanda. Llegó a subir hasta el 33% más o menos, pero se ha retraído a menos del 30%, el 29% de la matrícula de licenciatura está en educación en la modalidad privada. No es que haya disminuido en términos absolutos, en esto hay que insistir, sino que otras fórmulas de oferta, sobre todo públicas, han incrementado su participación. Por cierto, no la oferta de universidades públicas autónomas, sino de las otras modalidades de educación superior pública, principalmente las tecnológicas, principal y casi exclusivamente las tecnológicas. Pero ya nos da esto una distribución muy parecida, muy cercana a los 3/3, ¿no? Es decir, 1/3 de estudiantes en universidades autónomas, 1/3 en privadas y 1/3 en públicas no autónomas. Así está la licenciatura al día de hoy. En posgrado la cosa cambia, es decir, ahí la presencia del sector privado ha sido en los últimos años muy viva y muy vigorosa, en las dos fórmulas, escolarizada y no escolarizada, pero al día de hoy, en los posgrados escolarizados, en los presenciales, aproximadamente la mitad de la matrícula es privada, lo que nos deja ver que un esquema, estrategia o comportamiento de las instituciones privadas ha tendido también, y ahora muy principalmente, a la oferta al nivel de, sobre todo de maestrías. Un poco en doctorado es apenas un área en que se está incursionando, y mucho menos en las especialidades. Pero es el caso que al día de hoy llegan a ser, digamos, preponderantes en esta distribución de los modos de suministro. Un texto clásico, quizás de los primeros que nuestra bibliografía abordó el tema, es el de Daniel Levy, que se llama La educación superior y el Estado en Latinoamérica, desafíos privados al predominio público.
y ahí él establece una especie de hipótesis para marcar como 3 olas históricas del desarrollo de la educación superior privada en América Latina. Dice que la primera ola corresponde a las universidades privadas de tipo confesional, típicamente las universidades católicas, y que tienen estas más bien un programa cultural e ideológico más que ser un asunto de negocios, ¿no? En segundo lugar, las universidades privadas de élite, que tienen un programa también ideológico, pero sobre todo empresarial. Y por último, más recientemente, las universidades privadas no de élite, que están orientadas a la atención de la demanda, las que en unos lugares se llaman las universidades garage, entre nosotros las universidades patito, o algunas no tan patito, pero fueron hechas para rescatar o para atender, según se quiera ver, a toda aquella matrícula que no puede acceder a las universidades públicas porque no, resulta admitido en los procesos de selección. Es decir, como una alternativa a todos aquellos que no pueden ingresar a las públicas de su preferencia. Eso es lo que dice Levy, la teoría de las 3 olas. Si uno lo ve, digamos, en la posible aplicación del modelo para el caso de México, diría que si bien se describe una tendencia regional, que es lo que pretende Levy a nivel Latinoamérica, para el caso de México es más o menos aplicable. O sea, habría que matizar sobre todo la secuencia que el autor establece, la secuencia temporal, y quizás habría que empezar a pensar en una suerte de cuarta ola de la educación superior privada, que es el momento actual. Es decir, un conjunto de instituciones, un conjunto muy amplio de instituciones, que ya no es la universidad privada tradicional, sostenida o por alguna corporación religiosa o por alguna familia, sino la cuarta ola de la educación privada es la presencia no del pequeño, sino del gran capital en ellas. Y esa es una pauta que es de gran interés para observar realmente en el presente, como ya grupos de gran capital financiero o productivo, etcétera, están participando en el tema de las universidades, y es un asunto relevante porque replantea, por lo menos para el caso de México, esta división entre universidades privadas que no están orientadas hacia la ganancia y universidades privadas que sí están orientadas hacia la ganancia, y la discusión es cómo debe regularse esta nueva modalidad. Hacia ese último punto, la cuarta ola, si quieren, de la educación superior privada, trataremos de aterrizar al final de esta presentación. Por otra parte, o paralelo a lo dicho, quizás una aproximación al desarrollo histórico de la educación superior privada en México tendría, digamos, estas 4 fases, que de alguna u otra manera también se intersectan, no tienen una secuencia perfecta. Una etapa liberal poco conocida, poco estudiada, y que tiene que ver con el régimen de las escuelas libres. Hoy nos queda claro la supervivencia de la escuela libre de derecho. Esta es muy famosa, ¿no? Hasta presidentes han salido de la libre de derecho. 2. Pues según cómo se vea. Malos para unos y para otros no tanto. En fin, de la libre de derecho nos queda muy clara la imagen porque sobrevive. Pero llegaron a haber una docena casi de de escuelas superiores libres de distinto carácter, la mayoría de ellas ya extintas, pero formaron un primer, digamos, modelo de oferta de educación superior privada. En los años
30 y hasta los años 40. Una segunda fórmula tiene que ver con un fenómeno también estudiado para los especialistas en la relación Iglesia-Estado, pero no tan estudiado en referencia a las universidades, por ejemplo, las universidades católicas. Y es esa larga etapa del modus vivendi entre la Iglesia y el Estado. Se le llama modus vivendi a dos fenómenos. Uno, al pacto que hubo después de la cristiada, es decir, la manera como se arregla la guerra de calles y contra los cristeros, pero también se le llama modus vivendi a lo que ocurre en la relación Iglesia-Estado entre, digamos, el periodo de Cárdenas y prácticamente hasta el 92, en que se reforma la Constitución para ya abrir la posibilidad de la libertad de culto y de creencias, ¿no? Era un modus vivendi porque no hay nada escrito al respecto, pero sí hubo una suerte como de intercambio que permitió, digamos, el gran tema del Estado laico o la separación entre Iglesia y Estado. Se origina en una doble vertiente. La primera es, digamos, una solución a un conflicto que fue muy sangriento, el de la cristiada. Pero por otro, a la en su momento solicitud del presidente Cárdenas de que la Iglesia aportara para la obra del Estado, aportara tanto económicamente como también en materia educativa, ¿no? Es decir, ya en lugar de prohibir el carácter educativo de la Iglesia, se permite porque responde también a una necesidad muy intensa del Estado de dinamizar el sistema educativo. Entonces es permisiva la política que emerge de ese contexto, lo va a hacer por muchos años, aunque el Estado tiene facultades de supervisión de la enseñanza confesional, siempre las tuvo, la ejercía pero sin gran presión, ¿no? Se posibilitó la apertura de universidades católicas en el periodo sin que fueran denominadas católicas, por ejemplo, y sin que la instrucción tuviera un enfoque ideológico de ese tipo. Una política, digamos, de permisividad a cambio de evitar también posibles conflictos y roces con la jerarquía y con la organización de la Iglesia. Por eso a esa etapa se le llama modus vivendi. Si ustedes lo buscan, lo verán casi siempre referido al tema de las relaciones Iglesia-Estado en distintos etapas y momentos de la historia de México. Después, muy relacionado con el anterior, pero que es simultáneo y es hacia el mismo periodo, el régimen de incorporación de estudios, es decir, esta especie de vía o salida que consiguieron algunas universidades privadas, las primeras que se establecieron, de en lugar de vincularse al aparato educativo estatal, a la SEP, digamos, cubrirse con el manto, pues, de las principales universidades públicas autónomas y optar por la incorporación de sus planes de estudio a las universidades autónomas, lo que les permitía, por un largo periodo, no tener que vérselas con la supervisión de la SEP porque estaban autorizadas y lo siguen al amparo del régimen de autonomía. Las distintas leyes de autonomía, pues hay una para cada universidad autónoma, facultan a algunas de ellas, no a todas, a que puedan incorporar planes de estudios de instituciones privadas. Hay una institución que es el Politécnico Nacional que también posibilita este régimen, pues porque así lo dice su estatuto general, ni siquiera es, digamos, en el marco de la autonomía, pero la incorporación de estudios es, por así decirlo, una segunda fórmula, en términos del cuadro normativo que autoriza la posibilidad de ofrecer al público educación superior privada. Y la última, pues ustedes la conocen mucho mejor,
es ya el registro de validez oficial de estudios en sus dos vertientes, la federal y la estatal. Es decir, de hecho y en la práctica, tanto la SEP federal tiene la atribución y la ejerce de realizar esta suerte de trámite de registro de validez oficial de estudios, en que se autoriza la impartición de carreras, no la operación de las instituciones como tales. Los registros de validez de estudios son para cada programa, en el entendido en que ninguna institución puede operar si no tiene al menos un registro de validez oficial de estudios, ¿no? También sobre los temas y asuntos del REVOE trataremos de internarnos en la segunda parte de la presentación. El REVOE, la creación de los REVOE y posteriormente la llamada simplificación administrativa, abrieron, digamos, posibilidades y puertas a la inversión privada en el segmento de educación superior, sobre todo a partir de la década de los 90. Vamos a un rápido, espero, repaso histórico de todo este asunto, ¿no? La autonomía de la UNAM, la ley de autonomía de la UNAM, fue el primer ordenamiento que, digamos, encuadró una primera fórmula, la llamada Ley Reglamentaria de las Escuelas Libres. Y el año inmediato, posterior, se autorizaron formalmente algunas escuelas libres que ya existían, tanto la Escuela Libre de Derecho como la Escuela Libre de Homeopatía. La Escuela Libre de Homeopatía es el antecedente de la actual Escuela Nacional de Homeopatía, que forma parte del Politécnico. Primero fue una escuela libre. Y la Escuela Libre de Derecho se creó en 1912 como una escisión de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que ya había sido asimilada a la Universidad Nacional de México en 1910, en el año de su creación. Fue un pleito de poder, ¿no? Unos abogados querían un director, otros querían otro, los que perdieron dijeron, pues nos vamos y hacemos nuestra propia escuela. Esa es la Escuela Libre de Derecho. Y después evoluciona y de ahí salen los notarios y es otra historia, ¿no? La de homeopatía es que la Escuela Nacional de Medicina no quiso aceptar, ¿no? Que hubiera esta disciplina como plenamente médica. Entonces un grupo de médicos interesados en la homeopatía, que entonces era, digamos, de vanguardia, establece una escuela propia y al cabo va a acabar asimilándose al Politécnico Nacional, y todavía hoy hay discusión de si tiene validez, legitimidad, etcétera, etcétera, como una disciplina formal. Pero su tradición, su historia, etcétera, dentro del Politécnico le permiten, desde luego, formar parte del sistema. En el 30 se aprobó un primer reglamento de revalidación de estudios hechos fuera de la Universidad Nacional de México, que daba la atribución a la UNAM de revalidar o convalidar los realizados en otras escuelas libres. Entonces la idea es que ahí, en cualquiera de las escuelas superiores libres, ya había de contaduría y después se crea la bancaria, etcétera, etcétera, la UNAM le daba validez a esos estudios, supervisando su plan de estudios y eventualmente participando profesores universitarios en los exámenes de titulación. Ese era más o menos el modelo. En el 32 se aprobó el reglamento para la revalidación de grados y títulos, y en el 37 el presidente Cárdenas dio, digamos, una segunda ronda de autorizaciones para la operación de estas escuelas, y autorizan el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas. Duró casi hasta los años 90, estaba por ahí por Bucareli, ¿no? Fue importante y después realmente fue decayendo.
Y después, en 1939, la Escuela Bancaria y Comercial, que esa sí es una escuela importante. Todavía existe. En su época dorada era la institución que formaba a los contadores privados, ¿no? Y por lo tanto a los gerentes de empresa que llegarían a ser. Hoy sigue siendo una escuela de contabilidad más que razonable. Digamos, después de la UNAM y el Politécnico está más o menos a esa altura, cuenta con todo, con las acreditaciones, etcétera, y una reputación, digamos, más que razonable. Luego llegó la ley del 42. Esa ley es muy especial, la ley orgánica de educación, porque culmina, digamos, ese proyecto de Vasconcelos de centralizar en la SEP la mayor cantidad de las atribuciones educativas del país, sobre todo las de coordinación. La ley del 42 da por liquidada a la educación socialista que se había planteado en la reforma del artículo 3 en el 39 y en la expedición de una ley general en el 40. Una vez que llega el gobierno de Ávila Camacho, pues les dan crana a la educación socialista, y viene toda esta idea de que la educación debe formar para la democracia, para la unidad nacional, etcétera, el proyecto de Torres Bodet. Pero aparte de eso, se genera una especie de movimiento centralizador ya casi absoluto. Un doble movimiento es también las fechas en que aparece el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya con plena representación nacional. Y la SEP se queda con todas las atribuciones de autorización, de coordinación, etcétera. Y es cuando formalmente surge el REBOE como un mecanismo nuevo a cargo del Estado y no de las universidades para la autorización de los planes y programas. Si me siguen, el Estado concedía, digamos, por decreto presidencial autorización a las escuelas libres, pero a partir de este momento ya no es el decreto presidencial, sino un trámite que va a realizar la SEP para la autorización, porque a partir del 42 tiene las atribuciones, ¿no? A pesar de ello, entre el 42 y la expedición de la nueva Ley Federal de Educación, la de 73, la de Echeverría, ¿no? En todo ese periodo, las universidades públicas privadas, que se van creando, un puñado de ellas, no vayan a creer que es una época de expansión importante, al contrario, hay una por año cuando mucho, al ratito vemos el cuadro. Lo que prefieren es irse a la incorporación de estudios por las universidades. Entonces, aunque la SEP tiene la atribución, en la práctica, en la realidad no la va a ejercer porque no hay universidades que deseen optar por ese mecanismo. Las muy poderosas se van por la vía del decreto presidencial y las nuevas por la incorporación de estudios. Eso es en la práctica. Pero ya está, digamos, el mecanismo en que la SEP cuenta con las atribuciones. En estas épocas, tanto en la reforma de Cárdenas, la ley del 40, como en la reforma de Ávila Camacho, la del 42, en las dos leyes respectivas, ¿no? En la ley orgánica, las dos son leyes orgánicas, hay, digamos, algo que parecería casi una anomalía, ¿no? Que es que el Estado se obliga a fomentar y a apoyar a los particulares en la educación superior. Fíjense lo que dice la ley del periodo de Cárdenas, o sea, esta está firmada por Cárdenas. Son obligaciones del Estado, entre otras que vienen en esa ley. El entre otras es algo que yo le puse, ¿no? No crean que así dice. Ayudar en la medida de sus posibilidades al sostenimiento y desarrollo de las actividades privadas en materia de educación superior, extraescolar y de investigación científica,
siempre que se sometan a las condiciones que fije el Estado, al reglamento especial al reglamento especial que al efecto expedirá el Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Es esto que les decía un poquito del modus vivendi, ¿no? Es que el Estado no podía hacerse con los recursos necesarios para empujar a la educación superior pública, y entonces la ley obliga al Estado, ¿no?, a apoyar a la educación superior privada, que todavía no existía, pero en fin, así dice esa norma como tal. Sí vale la pena hacer notar que ese reglamento especial para gobernar, para organizar a las privadas, nunca se emitió. Otro tanto va a decir la Ley Orgánica de Educación Pública de Ávila Camacho, la del 42, poco más o menos lo mismo, que el Estado se compromete a apoyar a la educación superior privada y que se va a hacer una ley especial para las universidades privadas. Eso dice. Y esa ley la seguimos esperando, ¿no? Porque ni el reglamento que se comprometía en la reforma de Cárdenas, ni la ley especial que se comprometía en la reforma de Ávila Camacho se hicieron nunca. En el 73, ahí decíamos ya con Echeverría, se establece la noción, la idea de concurrencia entre las atribuciones de la Federación, los estados y los municipios. Es decir, que, por ejemplo, la autorización, el registro de validez oficial de estudios, no es una acción de atribución exclusiva de la SEP, sino que también podrían otorgarla los estados e incluso los municipios, ¿no? Eso es lo que decía la ley, lo que hacía ver la ley del 73. Pero también en la ley del 73 se establece la idea de los convenios de coordinación entre los distintos órganos de gobierno, ¿no? Es decir, que para que los estados emitieran el REBOE, tenían que coordinarse con la SEP en términos de los criterios que iban a autorizar planes y programas. Esa, digamos, facultad o posibilidad se ha hecho más o menos, en realidad más o menos. Los REBOE estatales, en algunos casos son prebendas del gobernador en turno, en otros casos son más exigentes de los de la SEP, por ejemplo en Nuevo León, y en otros casos, en efecto, se ha buscado que sean mutuamente coincidentes, es decir, que los criterios que hace la SEP federal sean más o menos los mismos que se aplican en los estados. En los años 2000, cuando se crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se crea y se echa a andar hasta el final del periodo de Fox, uno de los primeros temas fue que las autoridades educativas de los estados se pusieran de acuerdo en los criterios de los REBOE. Esa fue una de las cosas que desveló, es un decir, que en algún momento preocupó mucho a Reyes Tamés. ¿Se acuerdan del secretario Reyes Tamés? Traía lo de hacer coincidentes todos los REBOE, se lo encargó con mucho énfasis al subsecretario Julio Rubio, se trabajó en eso y algo se logró, aunque no se logró una plataforma realmente común y convergente y coincidente entre todos los estados. El mecanismo para hacer el REBOE convergente, es decir, que sea el mismo básicamente en cualquiera de los estados, se pensaba en ese momento tendrían que ser las comisiones de planeación de la educación superior, ¿no? Las COEPES de los estados, encargadas de, digamos, hacer toda la evaluación de planes y programas, de los nuevos planes y programas, o emitir opinión y, en todo caso, la autoridad estatal sancionar esa opinión. El problema es que en no pocos estados, especialmente en la mayoría, las COEPES son encabezadas
o por el secretario de Educación estatal y en algunos casos por el gobernador, ¿no? No es que el gobernador va y se sienta, pero es la firma que va finalmente a autorizar la validez de los REBOE estatales. Entonces, esa es una historia más o menos complicada, pero se origina en la idea esta de la concurrencia de funciones y en que nunca se estableció una norma perfectamente clara que fuera unitaria para el mecanismo de autorización de los planes y programas, ya que quedó pendiente y pendiente para siempre. A lo mejor ahora le están dando una vuelta, la ley especial o el reglamento común para todo el sistema de educación superior privada. Es, si quieren, un déficit normativo, si se quiere ver con claridad, o es una ventana de oportunidad, ¿verdad? Así le dicen también, para que tengan distintas opciones las universidades privadas para operar. O van con las universidades a la incorporación, que ya es muy cara en todos los casos, o buscan el REBOE estatal si tienen algún cuate ahí, o buscan el federal si tienen un ánimo más de paciencia burocrática, digamos. Pero siguen establecidas las tres vías como las posibilidades para que operen las instituciones. Todavía en los años 80 se, digamos, volvió a tener presencia este mecanismo del decreto presidencial, ¿no? Que parecía ya extinto. En realidad no lo estaba, porque nunca se canceló esa atribución ni la posibilidad, y varias universidades, ciertamente las de mayor prestigio y reconocimiento, obtuvieron la vía de autorización a través del decreto presidencial. Fue el caso de la Universidad Anáhuac y de la Universidad Iberoamericana, como poco antes había sido el del Tecnológico de Monterrey y el del ITAM. El del ITAM hasta se dio el lujo de ponerle autónomo, o sea, pues ¿por qué no? Y hasta tecnológico, ¿verdad? En fin. La última de esa, digamos, ola de decretos presidenciales para la operación fue la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Primero obtuvo los REBOE para sus planes y programas de estudio, y como culminación el presidente Salinas, si no me equivoco, le dio un decreto que sanciona la plena independencia académica de la institución, ¿no? Entonces, hay un caso especial que es el del Colegio de México, en que, siendo una asociación civil, pues era la Casa de España en México y después el Colegio de México, pero conservando la forma asociación civil, le fue concedida primero por la vía de decreto presidencial la condición de escuela libre y después de escuela autónoma y después la operación bajo régimen de institución pública, ¿no? Es una historia muy particular, es un caso más o menos único, ¿no? En que no queda nunca muy claro de cómo una institución puede ser a la vez una asociación civil y una dependencia del Estado. Es autónoma, pero en realidad es una escuela libre, es como para estudiarle. Y llegamos con el presidente Zedillo, ¿no? Los errores de diciembre, la terrible crisis del 94 y el 95, la aplicación del programa de ajuste estructural negociado con el Fondo Monetario Internacional y la idea de la desregulación y la simplificación administrativa. Esta era pensada como un doble movimiento para poderse deshacer de las empresas paraestatales y tuviera la iniciativa privada nacional y del extranjero un incentivo para participar, digamos, en la compra de las paraestatales y en su operación. El compromiso de que el Estado facilitaría la operación privada. Pero las normas de la simplificación administrativa eran para todo el sector empresarial y por lo tanto eso fue también una llamada, una atracción
importante para la educación superior privada. Es ahí cuando encuentra lo que vimos en la gráfica, una suerte de pendiente positiva, de aceleración, pues, ¿no? La atracción de capital privado para educación superior, ¿no? Y es la proliferación de las pequeñas escuelas, las Patito. No había problema en comenzarlas a operar. Lo del registro de validez oficial de estudios se podía poner como en trámite, como pendiente. En última instancia, si no se obtenía, había las posibilidades de trasladar a los estudiantes a otra institución, y comienza un juego muy perverso, ¿no? Es el apogeo de las universidades Patito, hasta que la cosa comienza a reventar al nivel de la opinión pública, ¿no? Todo digamos, periodo de Zedillo, si uno examina el crecimiento de la matrícula total, es alto, pero descansa casi exclusivamente en la educación superior privada. Y en este ánimo de la desregulación y la simplificación administrativa, lo digo así porque así se llamaba, era el programa de simplificación administrativa y el programa de desregulación. Cuando a los dueños de las privadas le hablan de simplificación administrativa, dicen no, más bien fue una cosa de una burocratización tremenda. Como todo, depende de qué lado se quiera ver la historia, ¿no? Pero en los hechos netos, en los números, realmente se incrementó en eso, en los años, a lo largo de los 90, pero sobre todo en la segunda mitad, que es la que corresponde al presidente Zedillo, la matrícula en las privadas. En unas privadas de nuevo tipo, es decir, estas que Levy describe como de atención a la demanda. En esa coyuntura, ya les estoy diciendo 97, 98 y 99, la agrupación de las privadas, la FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, ¿no?, se sienta a negociar con la SEP el nuevo REBOE, ¿no? Y, digamos, es una negociación en ciertos sentidos a la baja, es decir, poner el número mínimo de requisitos posibles para la evaluación de los programas y la obtención de los REBOE, y en algunos sentidos al alza. Es decir, que fuera obligatorio tener una proporción de profesores de tiempo completo y no todos que fueran de asignatura, tener una biblioteca, en fin. Pero casi que se va negociando punto por punto. Logran, digamos, un acuerdo entre qué es lo que se va a evaluar y qué es lo que va a ser posible los REBOE. Y en realidad, FIMPES se equivoca muy gravemente, ¿no? Porque hizo un REBOE a la altura de las universidades Patito. Y después se dio cuenta de que esa era la competencia de las universidades privadas, no la de las universidades públicas. Y unos años después estarían negociando de cómo se negoció, estarían renegando de cómo se negoció el REBOE, que el REBOE debería ser mucho más exigente. Y es ahí cuando crean la acreditación FIMPES, ¿no?, para establecer distintos niveles de calidad, y cuando crean reglas de restricción para el acceso de las universidades nuevas a la Federación de las Instituciones Privadas. Es también, digamos, un movimiento muy interesante el cómo va cambiando el punto de vista de la organización de las privadas, y aunque siendo muy interesantes, muy difícil de documentar, ¿no? Digamos, los convenios entre SEP y FIMPES no dieron como resultado minutas públicas, ¿no? Pues eran reuniones privadas, y ninguno de los dos informaba de cómo se hizo en efecto la negociación y por qué se tomaron en cuenta tales o cuáles aspectos, ¿no? Pero el saldo neto pues fue el REBOE que conocemos ahora y que desde entonces no se ha modificado.
el REBOE que se aprueba en el año 2000, el acuerdo, no sé, 279 o algo por el estilo, ya se me perdió la cuenta de los números de acuerdo, ¿no? Y el REBOE del 2000, ¿no?, prevé también un nuevo mecanismo, algo así como el REBOE de oro, ¿no?, que después de una cierta antigüedad de los programas y de la confirmación de su calidad por alguno de los nuevos mecanismos, es decir, la evaluación de los CIEs o la acreditación, ya la renovación del REBOE o cualquier cambio en los planes y programas solo tendría que ser informado a la SEP y no documentado con toda el papelerío que se exige a las que no tienen esta condición, ¿no? Y entonces es lo que aparece en algunas de las publicidades de las instituciones que tienen el sello de excelencia de la SEP, porque así se llama, el reconocimiento de excelencia, algo por el estilo, y es este REBOE simplificado. Y más o menos en esa estamos en materia de regulación. Como les decía, las primeras IES privadas son todas escuelas libres, ¿no? Bueno, el instituto y la bancaria no tienen el título de escuela libre, pero eso era. Y a partir de la mitad de los 30 empiezan, pero muy poco a poco, fíjense qué poquitas, son 15 del 35 al 70, ¿no? Todas siguen y a todas las conocen, ¿no? La Autónoma de Guadalajara son los Tecos, la Universidad de las Américas, que primero se llamó el Mexico City College, muy pensado en escuela para veteranos de la guerra. Está en Puebla, es buena, ¿no? Dicen ellos, por lo menos. La Universidad Motolinía del Pedregal, es muy antigua, la Motolinía del Pedregal. Antes era una preparatoria y fue la primera preparatoria incorporada a la UNAM, por ahí en el año 31. Y también es buena arquitectura es buena, o dicen ellos, ¿no? El TEC de Monterrey en el 43, el ITAM en el 46, la Ibero en el 54 y apenas van 6. El ITESO, los jesuitas en Guadalajara en el 57, La Salle, los lasallistas en el 62, antes de tener la Universidad La Salle tenían una escuela normal, aquí en Tlalpan, en la calle San Fernando, era la normal Cristóbal Colón, y se transformó en la Universidad La Salle, que ustedes conocen. Buenos en medicina, ¿no? Dicen ellos. No, no es cierto. La Universidad Tecnológica de México, la UNITEC, en su origen buenos en dentistas, ¿no? La Panamericana, que es donde se puede plagiar. La Anáhuac, en sus 2 sedes, primero la del norte y luego la del sur. La Universidad del Valle de México, que se crea en el 68 y que al principio tenía el lujoso nombre de Universidad Stanford de México, ¿no? Para que amarre, ¿no? La Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, también los lasallistas, la Universidad de Monterrey y la Universidad Regiomontana, ¿no? Son las primeras. O sea, 15 del 35 al año 70. Pero, digamos, la dinámica fuerte, después en los 80 se crean otras 60, 70, pues ya se era medio ocioso poner más o menos la lista, comienzan a establecerse universidades privadas en el resto de las entidades federativas. Por supuesto, las primeras fueron DF, Monterrey, Guadalajara, y comienza la expansión al resto de las ciudades capitales y a las más grandes, ¿no? De los 90 hacia más recientemente, hacia las
inicios de la década 2000 o hasta mediados de la década 2000, se dan de manera simultánea todos estos fenómenos. La expansión, diversificación y segmentación de la educación superior privada, lo que quiere decir que crece, tienen distintas ofertas, es decir, en el número y en el tipo de carreras que se dan, y se segmentan, como se segmenta un mercado. Oferta para ricos, para clases medias, para más abajo, para más abajo y para más abajo, ¿no? En ese sentido hay un fenómeno de segmentación. Comienzan a recibir durante Zedillo y después también durante Fox y Calderón una serie de subsidios e incentivos gubernamentales, fiscales sobre todo, principalmente fiscales. Es decir, se convierten, lo voy a decir entre comillas para que nadie se moleste, en una especie de, como de paraísos fiscales, ¿no? Es decir, están exentas muchas de ellas del impuesto sobre la renta, impuestas exentas del IETU cuando el IETU existió, del impuesto sobre las nóminas, hasta del impuesto de depósitos en efectivo exentas, ¿no? Y entonces es realmente un negocio atractivo, sin duda alguna, solamente por el mecanismo fiscal. Todas ellas, salvo alguna excepción rarísima, se declaran asociaciones civiles o sociedades civiles, ¿no? No son sociedades anónimas. Ellos dicen, bueno, no somos con fines de lucro, pero tampoco con fines de pérdida, ¿verdad? Y entonces así llevan más o menos el anuncio. Digamos, régimen especial va a terminar en el año 2012-13, con la aprobación de la nueva ley de impuestos, es decir, la reforma fiscal, una de las reformas estructurales, ¿no? Digamos, norma a partir de la cual te tienes que registrar en el padrón de instituciones donatarias, es decir, que pueden dar y recibir donaciones y estar sujeto a la inspección o supervisión fiscal del SAT, ¿no? En tanto que institución donataria. Las universidades privadas grandes no tienen problema con eso, y esos tienen muy buenos contadores, ¿no? Y el TEC de Monterrey es donataria, y la Anáhuac es donataria, y todos reinvierten todo lo que ganan en asuntos educativos y culturales, dicen ellos, ¿no? Sí tienen más problemas las medianas, digamos, ¿no?, en poder hacer este régimen especial de sociedad civil, ¿no?, que se instala después de la reforma. Algunas de ellas, como la Universidad del Valle de México, realmente se han enfrentado a los problemas de supervisión fiscal a partir de la aprobación de esa norma, o por lo menos se quejan mucho de la reforma, digamos, fiscal, que alteró la manera como el Estado estimulaba al capital privado en el sector. Bueno, ya lo vieron, ¿no? Vamos a tratar de llegar hasta la presencia del gran capital, y voy a ir rápido porque eso sí que me interesa más, ¿no? Si ven el mapa de las católicas, se parece al mapa de la cristiana, ¿no? ¿Ves? Querétaro, Guanajuato, el Bajío, Occidente, ahí está. Si ven el mapa del TEC de Monterrey, es más bien otra distribución, más hacia el norte, digamos que sigue al dinero, por decirlo de alguna manera. Ya dijimos de las universidades Patito. Hacia el 2003 tienen su época de auge, se da la polémica sobre las universidades Patito, sale el rector de la Fuente a denunciar el asunto, hace eco Reyes Tamesa, hay toda una discusión sobre esto, una presión para que acrediten sus planes y programas, o por lo menos obtengan los REBOE, y digamos una guerra no declarada, pero en los hechos, entre las privadas consolidadas y las privadas Patito, porque es el mismo mercado, ¿no? Entonces, algunas, Unitec, por ejemplo, o la del Valle de México, colocan sus colegiaturas,
más o menos a la altura de las Patito. O sea, una Patito te cuesta 3,000 y una ya más o menos, razonablemente buena, 5,000. Eso las desplaza del mercado. No es un desplazamiento completo, pero sí es un movimiento. Además, la exigencia continua a través de FIMPES de que se tiene que regularizar las Patito y que el REBOE tiene que ser mucho más enérgico. O sea, que no tenga REBOE se debe de cerrar. Esa es la exigencia. Y la han dicho una y otra vez. Claro, ellos porque ya lo tienen, ¿no? En parte por eso. Entonces, no es una pelea entre las públicas y las Patito, sino entre las privadas consolidadas y las Patito, y comienza a darse ese fenómeno de desplazamiento. En el DF hubo algo muy interesante, que aquí le llamamos el voucher Patito, que fueron estas becas que daba el gobierno de la ciudad a los estudiantes rechazados para que fueran a la Universidad de Insurgentes y a la Universidad, no Patito, pero lo que les sigue para arriba, ¿no? O sea, no te dan una beca para irte al TEC de Monterrey, ¿no? Al campus Ixtapalapa de la Universidad de México, hace más o menos. Eso se hizo en 2010, 2011, fue un escándalo, pero lo volvieron a hacer. Vamos a la parte de negocios. Son 3 láminas, nada más. Hay una cosa, y eso, ¿saben qué? Tomen nota y lo buscan ustedes bien en el Google, porque hay muchas cosas ahí, casi por morbo. El grupo Aliat. El grupo Aliat fue una creación de María Asunción Aramburu Zavala, ex esposa del ex embajador de Estados Unidos en México, propietaria, ya no lo es, del grupo Modelo, pero tiene el gran mérito de haber convertido al grupo Modelo en la gran cosa, ¿no? El gran exportador de cerveza mexicana, etcétera, etcétera. Una mujer realmente muy lista. Creo, después de la venta de su parte accionaria en la Modelo, que la hereda de su papá, una cosa que se llama Fondo Tresalia. Tresalia quiere decir 3 aliadas, son ella, la mamá y la hermana, pero así se llama. Y es una forma de inversión de capital muy particular, ¿no? Que les quede muy clarita. Lo que hacen es comprar cosas, no capital financiero, ¿no? Comprar hospitales, pueden comprar una empresa de gas, pueden comprar, bueno, de repente hay un fondo de pensiones, etcétera, con lo que van capitalizando el fondo en el cual participan inversionistas y obtienen ganancias. Es un fondo privado, ¿no? Es decir, no reporta en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Ni reporta también para adquisiciones públicas. Tú puedes participar en el fondo Tresalia, por ejemplo, si tienes una lana, más o menos, ¿no? Si tienes un buen dinero. Y el fondo se capitaliza a través de la adquisición de bienes de capital, o de servicios o inmobiliarios. Y entonces le entran al negocio de la educación superior privada. Primero compran las universidades ETAC. No sé si se acuerdan de ellas, ¿no? Son estas, Ecatepec, Chalco, Iztapalapa, ¿no? Creo que ahí dice. No, Ecatepec, Chalco, Iztapalapa y Iztacalco, ¿no? O Ixtapaluca y Coacalco. Ese es el grupo ETAC, ¿no? Digamos, clase media aspiracional, más o menos. La UNEA, que es la Universidad de Estudios Avanzados, lo avanzado es que ofrecen cómputo, ¿no? Y estudios es que ofrecen contabilidad, digo, así es, ¿no? Tiene 14 planteles, ellos dicen campus, pero si los ves, ¿no? Sí, uno arriba del otro, pero sí distribuidos en el país, andan por ahí Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas. La Universidad Valle de Grijalva está al sureste, abarca desde Tabasco hasta Oaxaca. La Universidad
Tangamanga, que con tan feo nombre es de lo mejorcito del grupo, ¿no? La verdad. La Universidad La Concordia, que tiene nombre de miscelánea, pero es razonablemente buena, ¿no? Está, creo, en Aguascalientes, si no me equivoco. ¿Eh? ¿Y qué te parece? Está bien, ¿no? La Concordia. Bueno. Ay, su doctorado. El Instituto Gastronómico Corbus, o como se pronuncie, también es para que suene bien, ¿no? El Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, el Centro de Estudios Superiores de Tapachula y la Universidad Aliat. En total son 50 planteles, tienen más de 50,000 estudiantes, pero al rato van a tener mucho más porque están comenzando, ¿no? ¿Y qué hace eso? Pues la valorización de la inversión en términos del valor de la infraestructura, los terrenos y los edificios y de las colegiaturas, ¿no? Entonces, para el inversionista en el grupo financiero Tresalia, ¿no? Sabe que su inversión está garantizada por capital físico y no solamente por capital especulativo, como son las acciones, etcétera. Sí, más o menos entienden cómo es la movida. Esa es una, y sin fines de lucro, porque, ¿no? Bueno, este es más conocido, Lorate. Lo que tiene de interesante es que es transnacional. Adquirió la VM en el año 2000, cuando la adquirió eran 12 o 13 planteles, ahorita ya van como para 40, bueno, 36 planteles. Fue una operación complicada porque según la ley de inversiones extranjeras y según el TLC, el extranjero que quiere participar en educación superior solo puede con el 49%. Eso dice la ley de inversiones extranjeras y el TLC. Pero tiene su nota de pie de página. Si hay interés en que participe con una mayor proporción, eso lo tiene que checar la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que lo autoriza. Ahora esa comisión está integrada por Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Banco de México, ¿no? Es decir, el aparato financiero del Estado, pero ahí no está la SEP ni... Total, que pidieron permiso y les dieron, ¿no? Y acabaron comprando primero el 80% de la VM y ahora tienen el 90% de la Universidad del Valle. Y ha sido de las cosas más rentables para Lorate, ¿no? Y es así como que su carta de presentación. El grupo es internacional, se ha expandido muchísimo, ya tienen a nivel mundial casi 1 millón de estudiantes, y en México tienen a todos los de la UVM, y después hicieron otras compritas. La UNIDEP, que es Universidad del Desarrollo Profesional, que esas andan por ahí por Sonora, Sinaloa, al principio, después se han expandido. Y más tarde, la Unitec, que ya saben cuál es. Ahora, con Unitec se dio un negocio previo a la adquisición de la Unitec por Lorate, muy interesante, porque ahí participó nuestro doméstico millonario, que es Carlos Slim, que fue comprar los edificios de Unitec, ¿no? Es una cosa que se conoce como leasing back, y significa te compro y después inmediatamente te rento. O sea, adquiere los edificios y los renta, lo que le da al dueño del original una gran liquidez, ¿no? Y va a pagar la renta durante un periodo. En esa operación se fijó como periodo 20 años, y con la cláusula de si al final decide la institución recomprar, puede hacerlo como el primer postor, ¿no? Se hizo, fue una de las primeras operaciones leasing back en México. Y una vez que se hizo, el año siguiente, o sea, ya estaba meditada la cosa, Lorate adquirió la Unitec, ¿no? Y poco después le vendió la UNIDEP, ¿no? La UNIDEP era esta de la Universidad del Desarrollo Profesional del norte del país, se la vendió a
otra empresa que se llama Nasser Global, que vamos a ver ahorita. Total, que ahorita tienen el grupo Lorate en México 75,000 estudiantes de licenciatura y la UNITEC tiene otros 50,000, entonces 125,000. Es más que todo el tecnológico de Monterrey, ¿no? Y es casi un 15% de la matrícula de educación superior privada. Entonces no es una cosa tan chiquita. Viene otro negocio raro, el de Nasser Global y Fibra 1, ¿no? Nasser Global no es que vayas a nacer global, sino así se apellida el personaje. Y en realidad debe ser Nasser, ¿no? Pero ya es Nasser. Él inventó la Universidad ISEL, ¿no? Que iba a ser una cosa pequeñita y se hizo una cuestión gigantesca y fue su primer gran negocio. Luego eso viene en la revista Expansión y en esa cosa de que cuentan las biografías de los empresarios, ahí lo encuentras más que en la bibliografía académica. La Universidad ISEL, este es medio de risa, es como humorismo involuntario, hoy se llama International College for Experienced Learning. Cuando la hicieron se llamaba Instituto de Capacitación y Entrenamiento Laboral. Es que es como de pena ajena, ¿no? Pero en fin, es la misma sigla, es la misma institución. Ya saben, cómputo, ¿no? Informática y contadores, ¿no? Más o menos. Tienen 15 planteles, son grandes. Y ha ido, después de tener la Universidad ISEL, todo lo demás son compras. Compró la UNIDEP, se la compró a Lorate. Compró la Univer, que el Ver no quiere decir Veracruz. Originalmente sí. Originalmente Univer significaba Universidad de Veracruz, pero ya no están en Veracruz, están en Jalisco, ¿no? Y ahí en el Estado de México, ¿no? En el Estado de México está la Univer Millennium, ¿no? Aparte la Universidad Lucerna también es grande, creo que también es de Aguascalientes, no estoy seguro, ¿sí? Ok. La Universidad Lamar y la Universidad de Ecatepec. Son 81 planteles y más de 100,000 estudiantes, ¿no? Que es otro 10% de la matrícula de educación superior privada. Entonces, si van sacando cuentas, ya tenemos que la del Valle de México, 15. Estos 10 son 25, en 2 grupos. Y en 2014, 2015, hacen un ejercicio muy parecido al que hizo UNITEC con SLIM, que es venderle todos los inmuebles de la Universidad ISEL, más los de la Universidad Lamar, a un fondo que se llama Fibra 1, ¿no? Igual en la misma cosa, de te vendo las instalaciones y los terrenos y te pago la renta, recibo liquidez y el otro recibe capital, ¿no? El Fibra 1 tiene así como aspiraciones globales, cotizan en Nueva York y toda la cosa, pero también está en la lista esta de los papeles de Panamá, por ejemplo, ¿no? Es gente global, pues, ¿no? También la de los Tecos, la Autónoma de Guadalajara, le vendió a Fibra 1 toda la parte de terrenos verdes, pero no los edificios, ¿no? O sea, es el gran capital el que está participando, lo que antes no ocurría. Y bueno, no podía faltarnos el caso del TEC de Monterrey, que tiene una fórmula muy distinta, ¿no? O sea, no se andan con cositas, más o menos, ¿no? Hicieron un modelo que, si uno lo ve de cerca, es el modelo franquicia, ¿no? Es decir, las sedes estatales son realmente franquicias de la Universidad de Monterrey, con dueños locales, pero no se llaman socios porque pues es sin fines de lucro la cosa, son fundaciones. Y entonces todo el dinero circula a través de fundaciones. Las sedes locales donan a la principal y la principal dona a las locales, ¿no? Y todos se ponen buenos sueldos. Y se enojan muchísimo cuando los haces de veras, ver que eso es
el modelo franquicia y no el modelo de una universidad central integrada por 30 campus, pero en fin. Desarrollaron el modelo del Tec Milenio, que ha sido relativamente exitoso. Ellos apostaban por el profesional asociado y el técnico superior universitario, y en realidad eso no pegó, son más bien licenciaturas cortas, pero sí una serie de asociaciones interesantes con industrias y empresas, por ejemplo el Tec Milenio de ferrería y la industria local y qué sé yo. Aparte, durante los periodos panistas, sobre todo en el de Fox, hicieron toda esta de la red de los ¿cómo se llaman? De los parques tecnológicos, ¿no? Un dineral para hacer, le dieron el terreno y el dinero para hacer el de Cuernavaca, tenían el de Monterrey, Ciudad del Conocimiento, empezaron a hacer Puebla, Querétaro y por ahí van. Y el cliente de ellos es, para todos los efectos prácticos, el gobierno, más que la industria. El gobierno es mucho mejor cliente del TEC de Monterrey que la industria local, ¿no? Tienen también, bueno, toda esta cosa de programas de asesoría, capacitación y educación a distancia, por ejemplo, el convenio CEPCENTE con TEC de Monterrey para la formación de maestros en nuevas tecnologías, que es gigantesco. Y por último, y para terminar, la referencia a que viene en la última línea, el Network Information Center, el NIC de México. Ellos dicen que ya no es de ellos, ¿no? Que es una empresa independiente, pero está en el campus del TEC de Monterrey. NIC e Internic son los que dan los nombres de dominio MX. Todos los nombres de dominio MX. O sea, donde dice .com.mx, ellos lo manejan. .x nomás, también lo manejan. O sea, obtuvieron, y lo obtuvieron de Cedillo, la concesión para ser los distribuidores de los nombres de dominio de la Internet. Aunque tanto el Poli como la UNAM tenían pues plena capacidad para hacer ellos. Y además emitieron toda la normativa para el manejo de la Internet en México, y con Fox los servidores críticos del gobierno que están en el campus del TEC de Monterrey desde entonces, y las salas de teleconferencias, y en fin. Digamos, su negocio en informática, y lo digo negocio no por decir cualquier palabra del repertorio, sino porque realmente es eso, en distribución de puntos de conectividad, por ejemplo, para las plazas comunitarias, que no los necesitaban, pero en fin, ese fue el asunto, la renta de una porción del satélite Morelos y ahora del otro satélite para la distribución de señales a las plazas comunitarias, todo el tema de educación superior de adultos por la vía digital, competencias digitales con CEP y CENTE, en fin, es un asunto de mucha escala, pero es diferente operación que la de los fondos que compran universidades para respaldo de capital. Ellos sí están en la maniobra, digamos, en la jugada, como le quieran llamar, de los servicios de educación superior, de innovación, ciencia, tecnología y más recientemente de patentes, ¿no? Es una integración de tipo horizontal. Y con eso acabo la gustada sesión de negocios de la educación superior privada y la presentación de hoy, si les parece, y vamos a receso y preguntas. ¿Está bien? ¿Les parece bien entonces? Sí. 15 minutos y a las 7 nos vemos aquí. No, entonces son, perdón, más. Perdón, déjenme ver la hora. Al 10 para las 7 nos vemos aquí, ¿sí? Para discutir este nuevo mundo que nos ha descrito el doctor Rodríguez. Bien, nos vemos en un rato. Está padre. Sí. Ah, pues sí, sí. UNAM.mx.
nada más te puedo ver hasta después del 18 de enero. ¿Está bien? O sea, me lo mandas, lo leo y después del 18